y me encontré con un verso aquí en el libro de Nehemías, capítulo 1, que me bendijo mucho y como iba manejando, nomás anoté lo que el Señor habló a mi corazón, pero luego no encontraba el verso y no me acordaba en qué libro estaba, porque el siguiente día escuché otro libro y bueno, pero el Señor me recordó esta tarde, mientras inquiría en Dios una palabra para mi vida. Y me hizo ver esto que yo quiero que nosotros lo meditemos. Dice el verso 1 de Nehemías 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Padre, gracias. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí, la bendición de estar aquí. Gracias por tu benevolencia, gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias porque estamos en tu pensamiento y en tu corazón. Gracias eterno. Amén y amén. Algo que el Señor me habló cuando escuchaba la palabra, como decía, me hizo meditar ahorita que la estaba considerando, ya que en el momento que la escribí sabía que era el libro de Nehemías, pero luego escuché otro libro y luego el siguiente día otro libro y así se me olvidó. Lo busqué, lo estuve buscando ayer y no lo encontré. Ahorita el Señor me movió a buscarlo acá. Sabe que yo creo que la razón de nosotros poder, de nosotros reunirnos en la iglesia y poder experimentar algo bonito, algo precioso de parte de Dios, tiene ciertos elementos, ciertas cosas que cooperan, ayudan y prácticamente son la base, la esencia, el fundamento de que nosotros nos reunamos y podamos recibir de Dios algo
algo bonito, algo especial. Creo que no tendría ninguna razón el reunirnos si no recibimos de Dios algo en nuestra vida. Creo que no es solamente la palabra, sino es la presencia de Dios. Y una de las cosas que tenemos que tener mucho, mucho cuidado es caer en una rutina aprendida de memoria. Eso, hermano, nos llevaría déjame buscar la palabra, nos llevaría a perderle el sabor, el verdadero sabor al Evangelio. Y nos convertiríamos en religiosos solamente, pero carentes de esas experiencias que hacen único el Evangelio. Y lo peor de todo es que si nosotros llegásemos a llegar a ese extremo de convertirnos en religiosos, seguirían muchas cosas que se afectarían. La familia, los hijos, las finanzas, la salud. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, separados de Él nada podemos hacer. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos procurar es estar lo más cerca de Él. Y claro, para ello somos nosotros los que tomamos la iniciativa, porque dice la Escritura, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Como diciendo, somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa y pedirle que el Señor esté con nosotros, no solamente en todo lugar, sino cada vez que nos reunimos en la iglesia. En este pasaje, hermano, para poder entender más esto, dice palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, dice que llegó hacia él uno de sus hermanos, Hanani, dice, con algunos hombres de Judá. Y vi que es interesante porque Judá significa alabanza. Y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad por Jerusalén, dice. Y me dijeron el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas, dice, quemadas a fuego. Entonces, es interesante porque los que llegaron para ahí con Nehemías era uno de sus hermanos y con algunos hombres de Judá. Y Judá, repito, significa alabanza. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender en nuestro culto, la importancia de la alabanza a Dios. Eso tiene que ver con el sacerdocio. Es parte es como un elemento que coopera para que la presencia de Dios habite en medio nuestro. La primera pregunta es cómo atraer la presencia de Dios y que se quede permanente entre nosotros. Saber que llegamos al culto, saber que su presencia va a descender, su presencia va a habilitar los dones, su presencia va a ministrar nuestra vida de tal manera que vamos a salir y no vamos a ser los mismos. ¿Por qué? Porque vamos a ser mejor. Porque recuerdo las palabras de Samuel a Saúl cuando le dijo, cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, serás cambiado en otro hombre. Entonces, la presencia de Dios es sumamente importante en nuestra vida, porque cuando el Espíritu Santo desciende y nos toca, cambia muchas cosas en nuestra vida. Dejamos de ser en un
en una forma progresiva, dejamos de ser lo que éramos en el mundo y comenzamos a ver en nuestra vida acciones, pensamientos, conducta del hombre nuevo. Y se afloran los dones, se afloran las gracias, se afloran las virtudes, la unción se mueve. Y muchas cosas que estamos haciendo contrarias a la voluntad de Dios, el Espíritu viene y nos redarguye y nos confronta con su palabra y nos quebranta, nos sensibiliza de tal manera que optamos y decidimos por hacer las cosas bien. Recuérdese cuando Isaías llegó al templo, dice que estaban los serafines, santo, 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 y dice que la nube llenó el templo de tal manera que cuando la nube llenó el templo, esa presencia tan fuerte, dice que Isaías dijo, ay de mí porque soy hombre de labios inmundos. En otras palabras, el Espíritu, la misma presencia le reveló a Isaías. Nadie de todos los que estaban ahí, hermano, se dio cuenta. Eso era directamente el Espíritu, Isaías, y le hizo ver el Espíritu que en realidad a Isaías de vez en cuando se le iba la lengua. De vez en cuando, por eso dice, ay de mí porque soy de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Creo que la presencia de Dios nos confronta a la realidad de nuestra vida y nos revela sin que los que están a nuestro alrededor sepan en realidad, porque nosotros llegamos a la iglesia y todos parecemos buenas ovejas, ¿no? Todos, hermanos, somos buenos cristianos, ¿no? Eso es el concepto que yo tengo de usted. Y probablemente es el concepto que usted tiene de mí también. Pero en realidad quien nos conoce bien es el Señor. Él conoce lo profundo de nuestro ser y nos hace ver las fallas, los errores o la vida que estamos llevando, nos las hace ver si alguien llega y nos da una palabra, ¿no? Si Dios viene y le abre nuestra vida a alguien y ese alguien va y nos da una palabra. Pero muchas veces su presencia se basta y sobra para redarguirnos. Como dice la Escritura, sea de pecado, de justicia o de juicio, ¿no? Algunas veces cosas que viene el Espíritu nos dice, hey, esto que estás haciendo es pecado, va contrario a mi palabra. O nuestras acciones muchas veces para con otros, hey, la forma en que estás tratando con alguien, o fulano, sutana, o mengano, o perenceja, no es justo, eso es injusto. Entonces, nos mueve a corregir porque si no viene un juicio, no correctivo, de pecado, justicia y juicio. Cuando el Espíritu Santo viene y directamente nos redarguye a nuestro corazón, pero necesitamos que su presencia descienda y habite en medio nuestro. Porque de esa manera, pues no vamos a necesitar que Dios use a alguien para que vaya y nos dé una palabra. Aunque yo sé que el Espíritu Santo es multiforme y nos puede hablar por un sueño, por una visión, por la Escritura, por una experiencia, etcétera, porque muchas veces nos habla a través de alguna experiencia y nos hace entender muchas cosas. No es como decir, ya puesto de ejemplo esto, vamos en el freeway, vamos a
a 95 cuando el límite es 65. Entonces nos para el policía y nos da un ticket y ya sabemos ni para qué preguntarle. Veníamos a 95. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo nos habla a través de un sueño, una visión, una experiencia, pero o nos habla por la palabra, y la palabra pues la vamos a recibir siempre y cuando nuestro corazón sea sencillo. De lo contrario, que venga el Espíritu Santo, que su presencia descienda y que nos haga ver en realidad, porque usted sabe que Él conoce lo profundo, nuestros riñones, nuestros tuétanos, nuestros pensamientos, aún las intenciones, y que venga el Espíritu y nos confronte a la realidad de nuestra vida, hermano, y con un toque del Espíritu no salimos iguales. No salimos iguales porque Él, como es multiforme, pues busca maneras de cómo hablarnos, pero cuando nos reunimos, sería especial que Él habite, hermano, en medio nuestro. Aquí dice, y me dijeron el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y oiga lo que dice: y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, la primera pregunta, vuelvo a repetir, ¿cómo atraer la presencia de Dios y que se quede entre nosotros? Lo primero que hizo Nehemías fue reparar la muralla. Diga conmigo, reparar la muralla. ¿Y qué representa la muralla? La obediencia. La obediencia. Entonces lo primero, para que la presencia de Dios, hermano, descienda y habite en medio nuestro, nosotros tenemos que entender que el elemento número uno es la obediencia a su palabra. Esa es la muralla. La Biblia dice que el que aportía el vallado, o sea, la muralla, el que le abre un hoyo a la obediencia, lo morderá la serpiente. O sea, si nosotros desobedecemos, es como que le abramos un hoyo a la muralla que nos protege, que es la obediencia, y la serpiente se mueve por derechos, entre y actúe en contra nuestra. Entonces nosotros tenemos que entender que lo primero que nosotros tenemos, y nosotros anhelamos que la presencia de Dios descienda, y no solamente descienda, sino que se quede entre nosotros, es que tenemos que reparar la muralla. O sea, la obediencia entre el pueblo. Diga conmigo, la obediencia entre el pueblo. Pero también reparó las puertas. Las puertas estaban quemadas a fuego. Y reparar las puertas representa la obediencia del ministro. Porque la puerta es el ministro. Todo lo que entre a una congregación entra por la puerta o entra por las ayudas. Entonces tenemos nosotros que entender, hermano, que para atraer la presencia de Dios y que se quede en medio nuestro, hay que reparar la obediencia a su palabra. Eso corresponde tanto a ustedes como pueblo y a mí como ministro, porque lo que verdaderamente, al menos yo como ministro, anhelo es que su presencia esté en medio nuestro. Yo no estoy pidiendo, aunque sí lo deseo, pero no lo estoy pidiendo. No estoy pidiendo que el Señor traiga pueblo. Yo lo que estoy pidiendo es que su presencia habite en medio nuestro. Recuérdense que cuando Israel iba a pelear las guerras, el arca iba al frente de ellos. Cuando el arca iba en medio de ellos, los enemigos temblaban. Los enemigos temblaban. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que no importa cuántos ataques el diablo pueda enviar, mientras estemos en obediencia estamos protegidos. Al diablo no le importa que las iglesias se llenen de gente, que haya música y cuanta cosa, sino lo que él le teme es que ese pueblo que se reúne ahí esté en obediencia
Y la misma obediencia atrae la presencia de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces lo que hizo Nehemías, hermano, fue lo primero que dijo: hay que restaurar la muralla de Jerusalén que está derribada y sus puertas que están quemadas a fuego. O sea, Dios, hermano, trata también con el pueblo y trata también con el ministro. Entonces debemos de entender que para que la presencia de Dios habite en medio nuestro, hay que restaurar la obediencia a su palabra, tanto el pueblo como el ministro. En el verso 4 dice: y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Oiga la oración de Nehemías. Dice: que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Oiga lo que dice: confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido. O sea, no era que solo el pueblo, sino él se incluía. Dice, es la oración de Daniel. Lea la oración de Daniel, él se incluye. Estamos hablando de hombres de Dios. Dice: confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En otras palabras, hermano, este asunto no es de que solamente el pueblo falla. No, nosotros tenemos que entender que tanto usted como el ministro estamos en este cuerpo y si nos descuidamos podemos fallar. Y tenemos nosotros que entender que el santo no es solamente el ministro y entra volando a la iglesia. No, tenemos que entender que aquí si nos descuidamos podemos fallar. Hemos procedido, dice el verso 7, mire cómo se incluye Nehemías, perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Entonces, para que la presencia de Dios descienda y habite entre nosotros, tienen que haber corazones que en verdad quieran ver a Dios en medio de su pueblo. Y eso tiene que ver, hermano, no solamente con el ministro, sino tiene que ver también con el pueblo. Porque yo lo que anhelo, hermano, es que el Señor habite en medio nuestro. Yo lo que quiero ver es que el Señor habite, se mueva, hermano, que haga maravillas en medio nuestro cada vez que nos reunimos. Pero para ello tenemos primero que restaurar la obediencia, ambos, pueblo y ministro. Y luego otro es que el restaurador, o sea, el ministro, es el primero que tiene que humillarse e interceder por la Jerusalén, la congregación. Tanto el pueblo como el restaurador deben de reconocer que puede fallar uno del pueblo, puede fallar el ministro, pero que necesita también venir delante de Dios a ponerse a cuentas, a pedirle perdón. Aparte de pedirle perdón, es que lo escuche y lo ayude a hacer el trabajo para con su pueblo, o sea, el pueblo de Dios. En otras palabras, hermano, no solamente restaurar la obediencia del pueblo, sino que el ministro también sea obediente y que ambos, pueblo y ministro, clamen a Dios. Si fallan, que se pongan a cuentas, sea el pueblo, sea el ministro, pero que anhelen que Dios venga y haga maravillas en la Jerusalén. ¿Sí me estoy explicando? Porque, hermano, mire, por un momento yo pensaba, imagínense el privilegio, primeramente el privilegio, la bendición, el honor
que Dios, hermano, le da al menos al ministro, en este caso yo, mi esposa, hermano, que yo el deseo de mi corazón no es que no es que ella predique. Lo bueno es que tampoco le gusta, hermano, aunque ha compartido con damas, sino la responsabilidad de ella es que lave los pies de los santos. Y esa es la función de la mujer, que lave los pies de los santos. ¿Y cómo se lavan los pies de los santos? Con lágrimas, orando por el pueblo, intercediendo por el pueblo, pidiendo por fulano, por sutano, por mengana, por perenceja, pidiendo que el Señor descienda. Esa es la responsabilidad de ella. Interceder por el pueblo. Y la responsabilidad mía también es clamar, pedirle al Señor, humillarme delante de Dios y decirle, Señor, queremos que habites en medio nuestro. Para ello, Señor, mira, necesitamos restaurar la obediencia entre el pueblo, pero también nosotros como líderes necesitamos también ser obedientes y necesitamos clamar, no solamente nosotros, hermano, como líderes, sino también el pueblo que verdaderamente anhela que Dios habite en medio nuestro. ¿Por qué? Porque si algo, hermano, nosotros debemos de anhelar es que el Señor habite en medio nuestro. Por eso meditaba un poquitito en esto. Yo le decía, Señor, no tiene caso abrir una iglesia si la mentalidad es que se llene de gente. La mentalidad tiene que ser que se llene de tu presencia. Pero para que se llene de tu presencia, en esa iglesia se tiene que hablar de obediencia. Y el ministro es el primero con su esposa, los que tienen que estar en obediencia. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la presencia de Dios, hermano, llegue a ese lugar, visite ese lugar y nos transforme, nos cambie. En el verso 8 le dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Desde la perspectiva divina, ¿cómo crecen en número las iglesias? ¿Cómo? Bueno, por lo regular lo que muchos usan como una forma para que las iglesias crezcan es que las ovejas lleven otras ovejas, ¿verdad? Porque nunca se ha visto que un pastor dé a luz ovejas, ¿no? Las ovejas dan a luz ovejas. Pero desde la perspectiva divina, ¿cómo crecen en número las iglesias? Sencillo, anhelando su presencia. Diga conmigo, anhelando su presencia. Pero su presencia habita en un lugar cuando el pueblo teme a Dios y guarda su palabra y la cumple porque anhela su presencia. Entonces, si yo anhelo la presencia de Dios, yo tengo que temer a Dios, tengo que guardar su palabra, tengo que cumplirla, porque yo anhelo que su presencia esté ahí. Entonces no tendría sentido que culpáramos a los sacerdotes del altar, pero sí tendría sentido que los culpáramos si sabemos que están violando su palabra, que no les importa obedecer su palabra o que estén en pecado. Entonces sí podríamos culparlos, siempre y cuando nosotros estemos en obediencia, ¿verdad?
Claro. Pero al final de cuentas estamos todos involucrados y debemos de entender que la obediencia no es solamente de uno, ni es solamente del ministro, sino la obediencia es un asunto de todos. La intercesión y el clamor por la obra es un asunto de todos. Como dice el Salmo 22, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. O sea, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Eso es como usar el ejemplo de Esther, del malvado Amán. Esther, tipo de la iglesia, Amán, que era persa, tipo de las guerras que tiene Israel ahorita. Yo no sé si usted ora por Israel, pero las palabras de Asuero resuenan porque Mardoqueo le dice a Esther que entrara e intercediera por su pueblo delante del rey, y si no lo hace, dice, ayuda vendrá de otro lugar, pero quién sabe si tú habrás llegado a ser reina. Como diciendo, hay beneficios por orar por Israel, pero hay beneficios orar por la congregación. ¿Por qué? Porque no solamente el orar, el clamar, el pedir perdón, perdona los pecados de tu pueblo que hemos cometido, dice Nehemías, yo y la casa de mi padre. Entonces tenemos que entender que si queremos que Dios haga cosas bonitas en este lugar, es una responsabilidad de todos. De todos. Hay una obra. ¿De dónde sacó Pablo en Efesios? Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores para capacitar a los santos, o sea, ustedes, para la obra del ministerio. Ministerio no es hombre ni es nombre. Ministerio es una tarea que usted y yo tenemos que desarrollar aquí. Y que no es solamente evangelizar, hermano, sino obedecer para que su presencia descienda y se quede con nosotros. Para que en cada culto nosotros vengamos y algo cambiemos, porque no tendría caso llegar a un culto y seguir iguales. Tiene que haber algún cambio, una mejoría, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, yo fui un buen cristiano en el 2023, este 2024, debo de estar siendo un mejor cristiano que el 2023, y el 2025 debo de ser mejor que en el 2024, ¿sí me explico? Porque esa es la línea que Dios trazó. Pero para ello yo debo de entender que es necesario que la obediencia siempre esté siendo restaurada en las áreas donde falta que sea restaurada. Aquellas cosas que la palabra me dice y yo no las estoy haciendo, aquellas cosas que complacen a Dios y yo no las estoy haciendo, sumado a eso, tener la sencillez de venir delante de Dios y humillarme y pedirle perdón por mí, por el pueblo. Señor, queremos que tú habites en medio nuestro, queremos que tú restaures todo y hagas maravillas. Desde la perspectiva divina, repito, ¿cómo crecen en número las iglesias? Anhelando su presencia. Pero, repito esto, su presencia habita en un lugar cuando el pueblo teme a Dios, guarda su palabra, la cumple, porque anhela su presencia. Entonces, ¿por qué quiero yo obedecer la palabra? ¿Para que Dios me prospere? Eso es secundario. Eso es secundario. Yo lo que quiero es que su presencia habite en mi vida. Que su presencia habite en la iglesia. 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-Edom y prosperó en 3 meses. Pero si yo anhelo su presencia, pues obvio que todo lo demás viene por añadidura. Cuando el restaurador anhela que Dios habite en medio del pueblo, y oiga lo que le voy a decir, y hay pueblo que no guarda sus mandamientos, Dios los lleva a otro lugar. Aquí dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu servo Moisés, diciendo, si sois infieles, ¿qué dice? Yo dispersaré entre los pueblos. Pero si os volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los cumplís,
aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Ese fue el verso que se me metió en el corazón, nomás que no anoté el libro porque iba manejando y usted sabe que un descuidito y uno choca y después ya no lo encontraba. El Espíritu me dijo, en el lugar donde yo hago habitar mi nombre, yo llevo a mi pueblo. ¿A cuál pueblo? A mi pueblo que quiere obedecer y obedece mi palabra y anhela mi presencia. Y a los que no obedecen mi palabra ni anhelan mi presencia, yo los disperso, me los llevo para otros lugares. Entonces dije, no, entonces yo siempre he sabido y he querido y he enseñado, hermano, y su presencia. Pero la presencia no puede descender y no puede habitar en medio nuestro si nosotros violamos su palabra, si nosotros no guardamos sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Entonces su presencia no puede descender, porque su presencia desciende donde hay un pueblo no que anhela su presencia, sino que anhela hacer su voluntad para que su presencia descienda. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces yo dije, Dios mismo se encarga tanto de sacar a los que no quieren hacer su palabra y llevárselos a otro lugar, y de traer los que están en otro lugar donde no les importa nada su presencia, para llevarlos al lugar donde quiere hacer habitar su nombre. Entonces yo dije, si la presencia de Dios desciende y se queda entre nosotros, lo primero que hay que hacer es que descienda. Lo segundo es que se quede. Porque si se queda, quiere decir que es un lugar que Él escogió para hacer habitar su nombre ahí. Y cuando Dios habita en un lugar, como decía mi pastor, ahí donde hay miel, las abejas llegan solas. Llegan solas. Pero si nosotros nos olvidamos de que hay que restaurar la obediencia a su palabra, tanto pueblo como ministros, hay que clamar a Dios, hay que humillarnos si le fallamos, pedirle perdón y decirle, Señor, queremos que tú restaures todo en nuestra vida, queremos que tú habites en medio nuestro. Hermano, Dios se encargará de traer a aquellos que verdaderamente anhelan hacer su palabra y anhelan su presencia. ¿Por qué? Porque dice el Señor en este pasaje, dice, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Como dice el Salmo 1, no se mantendrán los pecadores en medio de la congregación de los santos. ¿Qué hace Dios? Lo saca. Entonces, yo dije por un momento, Señor, es que si nosotros hacemos que tu nombre more entre nosotros, ¿qué necesitamos hacer entonces para que Dios habite en medio nuestro? Guardar sus mandamientos y cumplirlos. Y de lo demás, Él se encarga. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu? ¿Qué es lo hermoso de una iglesia? ¿Qué es lo hermoso? ¿Qué es lo que hace hermosa una iglesia? La presencia. La presencia de Dios. Pero entendemos que no hay presencia si no hay obediencia. Recuerdo hace algunos años, cuando empezó lo de la guerra espiritual, que, hermano, fue una falsa enseñanza de la guerra espiritual, porque la verdadera guerra espiritual es doctrinal, lo escrito está contra lo escrito está. Pero recuerdo que me tocó, y creo que fue mi último mensaje en llamada final, era no recuerdo si era un viernes o un domingo, estaba la iglesia
llena, hermano. Y era una presencia que fluía, hermano, los hermanos ministraban. Y entonces, como estaba de moda el tema de guerra espiritual, empecé yo a compartir que era lo hermoso, le decía yo, de llamada final. No era la guerra espiritual. Lo hermoso que tenía llamada final era la presencia de Dios por ese pueblo que se metía a la adoración. Ya Dios hacía maravillas, hermano. Entonces le decía, está bien la guerra espiritual, pero la guerra espiritual es del atrio. A ustedes les decía, Dios les ha dado un privilegio mayor de ser adoradores, de atraer la presencia de Dios. Y me recuerdo, hermano, que terminé de predicar y subió el grupo de alabanza a tocar y, hermano, empezó a caer una gloria tan especial. Se hizo una montaña en una esquina de zapatos y de carteras, porque se derramó la gloria de tal manera, hermano, que todas las sillas, lo que nunca hacían, las tuvieron que quitar y mover para que el pueblo pudiera adorar y ministrar al Señor. Y le dije, lo hermoso de llamada final, le dije, es la presencia que desciende. Entonces, ¿qué es lo hermoso en una iglesia? No es la cantidad de gente. No estoy diciendo que no lo sea, pero ¿de qué serviría cantidad de gente si Dios no habita ahí? ¿De qué serviría? Se convertiría en un club social. En la competencia de ver quién lleva los mejores zapatos, el mejor vestido, a ver quién combina mejor, la mejor cartera, a ver quién tiene más cinturita de Barbie. Hermano, se convertiría en un club social. De nada serviría, hermano. Es como decir que es lo rico de un hogar, que haya armonía, respeto, ayuda mutua, que el marido le pueda hacer piojito a la esposa, que la esposa respete al marido. Eso es lo rico de un hogar, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirle, hermano, que lo hermoso de una iglesia no es el edificio. ¿Acaso no el Señor les dijo, cuando le dijeron, mira, Señor, qué piedras? Porque ellos construían el edificio de una manera, hermano, pero despampanante. El templo de Salomón, no se diga, hermano. Las mejores maderas, las mejores piedras, los mejores metales, hermano. Pero ¿de qué serviría, hermano, una iglesia hermosa en el edificio si el Señor no está ahí? ¿De qué serviría, hermano, un montón de gente si todos llegan como a un club social? Pues no serviría de nada, hermano. No serviría de nada. No es la cantidad de pueblo, el pueblo es bueno, pero si Dios está allí. No es el edificio, aunque se puede construir uno grande y bonito, está bien, no hay problema, pero sin su presencia no sirve de nada. Pensaba por un momento, trabajamos 25 años, hermano, en San Diego, para una iglesia de 500 miembros. Pasaron cientos, hermano, de ovejas por ahí, cientos, hermano. Olvídese, si todos se hubieran quedado, hubiéramos llegado a ser una iglesia de unos 20,000 tal vez, hermano. Pasaba gente, hermano, gente pasaba. Nomás iba quedando uno que otro, hermano. Pero Dios llevó y mantuvo a los que verdaderamente se deleitaban en la presencia y guardaban sus mandamientos. Me pregunté ahora, cuando vi esto, dije, ¿cuánto nos tomará aquí en Carolina del Sur? Llevamos 2 años y medio. ¿Cuánto nos tomará? Yo no corro prisa, hermano. En realidad no corro prisa. Más ahora que sabemos que el corazón, hermano, del creyente está cada día más duro y más frío. Más duro y más frío. Y que solamente su presencia o su palabra puede quebrantarlos. ¿Qué sería lo hermoso de acá? Fíjese que me dijo un hermano, que un hermano que llega de vez en cuando a visitarnos,
Dijo, oiga, pastor, dice, mire, hay un periódico, dice, hay un periódico que donde usted puede sacar sus anuncios. Saque sus anuncios. Todas las iglesias se anuncian ahí. Y me he dado cuenta, hermano, que están abriendo iglesias por todos lados. Aquí, cruzando el 85 Freeway, hermano, como unos 5 minutos para allá hay una iglesia, un lugarcito pequeñito, hermano. Iglesia Cristiana Divino, o no sé qué se llama. Hoy salí del trabajo, fuimos aquí por la Pelser, hermano, de camino a donde Luis vivía antes, ahí por la Pelser, uno a comer un hibachi, teriyaki, algo así. De pronto me dice mi esposo, mira, ahí hay una iglesia enfrente. Es un pedacito, hermano. Y decía, culto los domingos 10:31. Le dije, pero ¿por qué 10:31? ¿Por qué no 10:30? O por los que llegan un minuto tarde, dijo. Ah, bueno, está bien. Están abriendo un montón de iglesias, hermano. Pero yo digo, Señor, ¿cuánto tiempo nos llevará? Yo no sé, hermano. Lo único que yo deseo es que su presencia habite en medio nuestro. Pero yo no puedo obligarlo a usted a que obedezca. ¿Verdad que no? Ni usted puede obligarme a mí. Esa es tarea del Espíritu Santo. Y bienaventurado si el Espíritu Santo viene y nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Lo único que puedo es trasladarle, hermano, la voluntad divina. Es usted quien decide. Pero como decían los muchachos allá en Guatemala, qué gacho sería. Aunque gacho no es una palabra caló muy agradable porque significa toro con cuernos. Pero qué gacho sería, hermano, que usted no quiera obedecer la palabra y estorbe que la presencia de Dios descienda. ¿Verdad? Cuando aquí en medio nuestro hay corazones que verdaderamente anhelamos que Dios descienda en su gloria y que se mantenga aquí con nosotros. Que seamos una iglesia en Sur Carolina, que Dios diga, ese lugar yo lo escogí para poner ahí mi nombre, para habitar en medio de ellos. Sería un honor, hermano. Sería un honor. Y como decía este hermano, saque sus anuncios ahí en el periódico. Y por un momento dije, pues no estaría mal, ¿no?, anunciarme. Iglesia de Cristo, GMP, el Corderito, pagar para el anuncio, ¿verdad? A ver si llega clientela, ¿verdad? O ahí en los rótulos en el freeway, hermano, uno de estos ahí, miren, una pancarta de esas grandes, horario de servicio, ¿sí? Pero ¿para qué queremos gente si no quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Para qué? Dios, hermano, habita en donde hay un pueblo que anhela hacer su palabra y anhela su presencia. A mí me da mucho gusto verlos a todos ustedes, que hermano, es muy raro que ustedes falten al culto. Muy raro, hermano. Pero antes de ustedes yo llego a este lugar y le digo, Señor, háblanos. Desciende, tócanos, úsalos. Hermano de la alabanza. Lo que queremos es que descienda tu presencia, que habite en medio nuestro. Dios se encargará de traer a los demás. Dice, si vosotros guardáis mis ordenanzas, mis estatutos, dice aquí, yo voy a traer a vuestros desterrados, dice,
Pero si os volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre las ciudades de Israel, de ti saldrá el que va a ser el Salvador de mi pueblo. ¿Quién? Belén era la más pequeña de las ciudades, hermano. O sea, no importa qué tan escondidos estemos. No importa si nadie nos conoce. Pero si nosotros anhelamos, deseamos hacer la voluntad de Dios y anhelamos que su presencia habite en este lugar, anhelamos no ser una iglesia como todas. Ahorita la gran mayoría se está preparando para celebrar Halloween, hermano. La gran mayoría. Y que el celebrar esas fiestas es un asunto, hermano. El asunto es cuando tienen que ver los cambios en nuestra vida. Y eso solamente lo hace alguien que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios y quiere que Dios habite en medio nuestro. En veces yo abro mi corazón y en veces soy un poco directo, un poco fuerte. Pero créame que nunca me preocupo o me entristece cuando alguien se va de la iglesia, no. Porque sé que las ovejas son del Señor y que Dios sabe lo que hace con su pueblo. Pero sí me preocupo si yo no siento que el Señor al menos toca mi corazón. Eso sí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo sé que no llegaría a ningún lugar. ¿Qué tan lejos podría llegar? Como le dijo Moisés, si tú no vas conmigo, como cuando me vine de San Diego, le dije, Señor, me sacas de aquí, me llevas, me arrancas a San Diego, me haces amar Carolina del Sur, pero no me vas a llevar allá para darme el tiro de gracia, ¿verdad? Si me lo vas a dar, mejor dámelo aquí en San Diego. Si me vas a llevar allá, porque tú vas conmigo, es porque quieres usarme, es porque quieres hacer algo bonito con aquel pueblo que ahorita necesita un pastor, Señor. Yo estoy en la mejor disposición. Pero yo sí quiero que me lleves para allá y ver tu gloria. Yo sí quiero que me lleves para allá. Yo quiero ver tu presencia preciosa. No crea que para venir a vivir mejor aquí y venirme de un estado demócrata terrible, hermano. No. No, porque como dijo alguien, si Jesús se fuera a vivir al infierno, yo me voy con él. Porque pues llegaría Jesús al infierno y cambiaría todo. O sea, uno puede estar en el peor de los lugares, pero si Dios está ahí, todo cambia. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Es como que hay gente que dice, no, es que y yo me quiero mover de aquí a un mejor lugar porque vine a un lugar guero aquí. Es un lugar donde hay mucho vandalismo, muchos cholos, muchos morenos, muchos esto, muchos lo otro. Donde está Dios, todo cambia. Donde Dios desciende, todo cambia. No es, amado pueblo, es solamente llegar y caer en una rutina. Hay una responsabilidad tanto mía como de ustedes, como de los sacerdotes del altar. Fue Judá quien llegó. Judá fue quien llegó a Nehemías. Y Judá significa el sacerdocio del altar. Porque la presencia de Dios es importante, pero no puede haber presencia si no hay obediencia. No puede haber presencia si no hay obediencia. Es imposible, Dios no puede usar a un desobediente. No. Entonces, para poder atraer la presencia de Dios y que se mantenga en medio nuestro,
Porque el deseo es que habite en medio nuestro. ¿Acaso no dice la Escritura? Dice que 10 hombres iban a tomar las faldas de un judío y le iban a decir, vamos allá con ustedes porque hemos oído que Dios está ahí en medio de ustedes. Entonces, si la presencia desciende, Dios va a traer a aquellos que verdaderamente anhelan hacer la voluntad de Dios. Aquellos que verdaderamente anhelan su presencia. ¿Qué es lo que yo quiero que descienda aquí? Su presencia. Que Dios habite. Imagínense el privilegio, el honor que tenemos de que si Dios escogió este lugar para que habite su nombre, Dios va a traer a su pueblo. Dios lo va a traer. Me dijo una vez, de lejos vendrán tus hijos. Me despertó temprano, hermano. Me despertó la voz y me dice, de lejos vendrán tus hijos. Dije, bueno, los que tú quieras traer y de dónde los quieras traer, tú sabes, es tu obra, es tu pueblo, son tus ovejas. Yo voy terminando con esto, hermano. Es un mensaje para pensar, para reflexionar, para meditar. Porque yo pienso que para que la presencia de Dios descienda y habite en medio nuestro, es tarea de todos. Tarea de todos. Es responsabilidad de todos. Pero más que tarea y responsabilidad, debe de ser el anhelo profundo y el deseo del corazón de que Dios bendito habite en este lugar. Y que el que llegue aquí se lleve una palabra y se lleve un toque del Espíritu. Yo le aseguro que vuelve. Porque cuando nosotros vamos a un buen restaurante, en donde lo atienden bien y la comida es rica, usted vuelve. Pero si usted va a un restaurante donde, aparte de la comida, no está muy buena, nomás se miraba el nombre bonito y no lo atendieron bien, usted ya no vuelve. Y menos si el nombre no va de acuerdo a sus principios. En Mérida, imagínense, hermano. En Mérida había un restaurante que decía, restaurante Las Moscas. Imagínense qué nombre escogieron, hermano, para restaurante Las Moscas. Yo dije, y no me paro ni que fuera mosca, dije entre mí. No. Espero haberme dado a entender esta noche, hermano. Pero no es responsabilidad solamente, ni tarea mía, ni responsabilidad y tarea mía, sino debe de ser más que responsabilidad y tarea, el anhelo profundo, el deseo profundo de que seamos una iglesia que Dios ha escogido para poner ahí su nombre. Que nuestro deseo cada vez que lleguemos aquí sea que Él descienda y toque nuestra vida. Y Él dice aquí que Él se encargará de traer a su pueblo, porque donde hay obediencia y anhelo de su presencia, Dios los lleva o los saca de congregaciones y los lleva a donde hay presencia y palabra. Y a los desobedientes los saca de donde hay presencia y palabra y los lleva a donde todos desobedecen hasta el ministro. Porque no se mantendrán los pecadores en la congregación de los santos, ni los santos en la congregación de los pecadores. ¿Sí me explico? Vente, Nicho, Padre, en el nombre de Jesús. Anhelamos
tu presencia. Por sobre todas las cosas, Señor, anhelamos que tú desciendas, habites en medio nuestro. Lo hermoso de una iglesia es que Él esté ahí, que Él habite en ese lugar. Lo hermoso de una congregación no es el edificio, sino es que Dios habite ahí. Padre, en el nombre de Jesús, Dios eterno, Dios bendito, deseo nuestro es que tú nos visites, que tú desciendas, que tú cambies nuestra vida, que nuestro corazón anhele ser cada día mejor, que nuestro corazón anhele tu presencia, tu palabra para hacerla. Gracias, bendito Dios, por enviarla. Sé, Señor, que si nosotros nos disponemos a hacer lo que tú nos enseñas, y si nuestro corazón anhela, Señor, que estés cerca de nosotros y que nunca te vayas de este lugar, tú traerás aún de lejos, Señor, a aquellos corazones que anhelan tu presencia y hacen tu voluntad. Gracias, Señor eterno, por recordarnos que no en todo lugar, Señor, tú visitas, sino aquellos corazones que tienen hambre de ti, tú les das de comer, y los que tienen sed de ti, tú les das de beber. Gracias, bendito Dios, por recordarnos cuál es la razón de reunirnos. No es llegar para acallar nuestra conciencia, no es llegar a cumplir solamente, sino llegar con el hambre y la necesidad de verte fluir, Espíritu Santo. Para ello nuestro corazón debe de llegar ya preparado. Gracias, Señor bueno, por hablar a mi corazón. Gracias, Señor bueno, porque en estos tiempos, Señor, en donde el amor de muchos se está enfriando y donde los corazones se están endureciendo, solamente tu palabra y tu presencia pueden hacer, Señor, que sus corazones duros sean quebrantados. Solamente tu palabra puede hacer, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya esos corazones. Gracias, eterno Dios, porque más que gente, Señor, lo que anhelamos es que tu presencia habite en medio nuestro. Y si tu presencia habita en medio nuestro, es porque hay un pueblo, Señor, obediente. Eso hará, Señor, que tú traigas aún de los confines de la tierra, si fuere posible,
Gracias, Señor bueno, por recordarnos lo que decía David: cuando vendré y me presentaré delante de ti. Me postraré con reverencia ante ti para contemplar la hermosura de tu santidad. Gracias, Dios bueno. Recordarnos que lo hermoso de un lugar es la presencia de tu Espíritu. Oh, Dios bueno, levanta tus manos, dile: Señor, visítanos, visítanos, visítanos. Porque ahí donde tú visitas, el pueblo no puede seguir igual, Señor. Porque tú desciendes y transformas la mente, el alma, el corazón y aún las intenciones. Tú las transformas, Señor. Oh, gracias, eterno. Sin tu presencia, Señor, no llegaremos lejos y nos convertiríamos solamente en un grupo de religiosos, haciendo un culto aprendido de memoria, que al final nos cansaría y nos aburriría y nos haría volver a ser los mismos que fuimos antes. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos. Te bendeciremos siempre. Gracias. Gracias. Amén. Y amén. Llévese esta palabra en su corazón.